Oh, no te había visto por aquí. Acércate, acércate, ven, ven. Toma asiento, toma asiento. Estaba leyendo, pero aprovecho que estás aquí para hablarte de la importancia de saber de la historia de la psicología. Bueno, es bien sabido que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y entonces esta materia nos ayudó a profundizar de que, cuáles son las bases, qué fue primero. Y pues incluso vimos cosas de que tú dices, no, nada que ver con la psicología actual, pero fueron pioneros. O sea, nos enseñaron lo que son, cómo empezó y cómo la psicología se ha ganado ese estatus de ya ciencia. Y pues con una gran maestra que tuvimos, es la mejor. Yo siempre dije que es mi favorita y me decían no, y luego ya al final del semestre todos me dijeron que sí. Y pues fue un placer, muchas gracias por la materia, gracias por sus enseñanzas. Hola, buenos días. Creo yo que lo que más me llevo de la materia de historia de la psicología son más que nada las aportaciones. Uno de los temas que más me llamó la atención en todo este tetra, bueno, varios temas que me llamaron la atención, fueron, por ejemplo, la psicología científica, fue la historia en sí, los fundamentos, los tests que se llegaron a crear para el tema de la psicología y con por qué se usaron. También otro tema que me llamó mucho la atención fue la psicología gestal y el conductismo y el neoconductismo, ya que todos son temas muy diferentes, a la vez muy complicados a veces de entender. Por ejemplo, uno de los temas que más se me dificultó fue del segundo parcial, que fue la psicología de la exposición o el tema de exposición o fundamentos de la psicología científica. Fue uno de los que más me pudo complicar en este tetra, se puede decir. Y por ejemplo, del primer tetra, lo que me llamó mucho la atención fueron las aportaciones que se fueron haciendo, como el dualismo, el monismo, las aportaciones de Henry Hicks, Misak, algo así se llama, y todas sus aportaciones. También otro tema que me llamó la atención fue el de la gestal, que esto lo vimos en el último parcial, de cómo se fue funda, de cómo se fue consolidando, se podría decir, y todas las aportaciones que fue dando, de cómo se usa y para qué la usaban. También otro tema que me llamó la atención fue el tema de los test mentales, que los usaban para ver la capacidad de las personas para la guerra, y si estaban realmente capacitados para ellos y de cuántos tests se llegaron a crear por parte de Galton, por parte de Cattell. También otro tema que se me pudo haber complicado fue uno del segundo módulo, que fue las fundaciones y establecimientos de la psicología científica. Otro tema también que nos llamó mucho la atención fue el de las escuelas de la psicología y cómo se fueron fundando. La historia de la psicología. Esta materia es muy importante ya que fuimos conociendo las bases de la psicología, cómo se fue dando como ciencia, quiénes fueron los principales autores y los postulados que se iban dando con el paso del tiempo, y las escuelas que había, las contrateorías que se daban entre ellos, un sinfín de cosas, y también pudimos apreciar cómo después de la guerra mundial es cuando hay más auge en los psicólogos. Y es muy importante, la base de todo conocimiento es saber sus orígenes. Y es por eso que esta materia, todo lo que hemos visto, la iré arrastrando a los siguientes tetras, porque sin saber cómo se da, no podría entender algunos conceptos que veremos más adelante. Como inicios de las bases de la psicología, también de ramas como el conductismo o psicoanálisis, pudimos también comprender sobre esta gran materia. Y lo que me encantó fue la gran libertad de trabajos creativos que la maestra nos permitía hacer. Bueno, la psicología es un interesante concepto, pero yo la verdad nunca creí que pudiera llegar a tener una historia tan larga e interesante detrás de ella.
Me pareció muy interesante desde aprender quién fue el padre de la psicología hasta cómo ésta fue integrándose poco a poco al mundo como una ciencia ya reconocida y que llegó a ser fundamental para el ser humano. Espero seguir exponiendo mis conocimientos sobre esta interesante ciencia y espero llegar a ser parte de su historia. También conocer la historia de la psicología me ayudará a seguir formándome para llegar a ser un gran psicólogo, uno que conoce bien las bases y es que espera ayudar a la gente en lo que pueda, y todo gracias a esta materia y a la buena maestra que tuve. Esta materia nos ayuda a comprender cómo inició la psicología como ciencia, conocer a sus padres como Wundt, etcétera, etcétera, saber las ramas de la psicología, entenderlas, saber sus padres como dije anteriormente. Entender esto nos puede ayudar en un futuro a saber cuáles elegir y saber cómo funcionan, entenderlas desde un principio, aunque luego las veramos más específicamente, nada más es un vistazo a ella. Gracias a esto podemos entender cómo verlas de tal forma que nos ayude a entender en el futuro.